Esta publicación es la versión escrita de una ponencia que yo presenté en un evento organizado por el Laboratorio de Desarrollo y Cultura de la Universidad Tecnológica de Bolívar, conjuntamente con la Universidad de Gijón en España, que en ese momento, no sé si aún, estaban asociadas frente al proyecto de sacar adelante una maestría en Desarrollo y Cultura que efectivamente luego se realizó y ya creo que van por la 9ª o 10ª promoción. La idea era organizar una discusión desde diferentes ángulos acerca de esa relación normalmente anormal entre temas de cultura y temas de desarrollo económico y mejoramiento de los indicadores de lo que se llama hoy desarrollo sostenible y calidad de vida, digamos, en un estándar aceptable. Era un buen momento para aprovechar algunas ideas del maestro Jesús Martín Barbero sobre esa separación tajante que hay en las políticas públicas y en la administración estatal entre lo que corresponde a la cultura, lo que corresponde a la comunicación y lo que corresponde a la educación, y que era como una buena coyuntura para poner en escena esas ideas articuladas a las preocupaciones por cómo podía pensarse de una manera, digamos así, nueva o innovadora el enfoque de la cultura en una región en donde las franjas de población y los eventos que corresponden a la cultura, a la llamada alta cultura o cultura letrada, son muy pocos comparados con la inmensa riqueza que se da en torno a la cultura popular y a los modos como las culturas de masa se han apropiado de esto segundo y se han convertido en los grandes agenciadores de los eventos, los imaginarios, las prácticas, las políticas, los festivales, los carnavales, etc. Entonces creo que era un buen momento para tratar de proponer una reflexión, por supuesto sucinta, como está en el artículo, sobre las relaciones que tienen estos temas. Bueno, Cartagena, al igual que toda América Latina y que buena parte de las sociedades occidentales, durante mucho tiempo ha sido una ciudad en donde el concepto de cultura es selectivamente elitista. O sea, hablo en el tiempo presente. Me refiero a eventos como High Festival o como el Festival de Música Clásica, comillas, o académica, que se hace a comienzos de año en el Teatro Adolfo Mejía, y a eventos similares en donde se supone que se ofrece una programación dirigida a una élite cultivada de la ciudad que está preparada y que es competente para la apreciación apropiada de estas propuestas estéticas. Y por otro lado, un inmenso caudal de prácticas populares de carácter cultural ligadas, por supuesto, a lo festivo y que tienen que ver con la música, con la danza, con las comparsas, con las fiestas de noviembre, pero también con la vida cotidiana, con el humor, con la mamadera de gallo, con la alegría con la que se juega ludo o se juega dominó, es decir, un espacio de expresión cultural por fuera de aquel primer circuito muy intenso y muy rico, y al cual solo se le ha empezado a prestar una atención sistemática más o menos a partir del surgimiento y consolidación primero del Festival de Música del Caribe, que abrió la ventana para valorizar estas músicas en la ciudad, y después, cuando desapareció el festival, en el proceso de revitalización de las fiestas de independencia, que se vivió más o menos entre el 2003-2005 hasta hace unos años, cuando el cambio en las políticas de las administraciones locales hizo que aquel proceso se estancara. Entonces, en estos dos momentos situaría yo como el cambio de protagonismo de estas prácticas culturales de tipo popular, dispersas en los barrios, en la gente, en los espacios de lo festivo, y que en estos dos momentos, en la música con el desarrollo del Festival de Música del Caribe, y luego la música, la danza, el disfraz y la lúdica gozona, con la articulación de los colegios, de los barrios, a nivel de sus cabildos, a ese proceso que fue muy interesante de revitalización de las fiestas de la independencia. Digamos que estos dos momentos, que abarcan más o menos de los años 80 hasta hace muy poco, pusieron en escena la riqueza de la cultura popular de la ciudad de Cartagena, en el marco de una región como el Caribe, donde la cultura popular es la protagonista, ¿no?
No debemos olvidar que, por ejemplo, en el caso de la literatura, la gran mayoría de los escritores y escritoras más reconocidos de la región son gente que se han nutrido muchísimo de las culturas populares. Por eso es que tú encuentras a García Márquez, a Rojas Erazo, pero también encuentras a Fanny Buitrago, encuentras a Maribel Moreno, para citar 4 nombres, 2 hombres, 2 mujeres, que son grandes protagonistas y cuyas obras están fuertemente nutridas de eso que llamamos las prácticas simbólicas de los sujetos populares en el Caribe. Entonces, en Cartagena, digamos que emerge esta toma de conciencia, pero sigue existiendo la separación. La cultura de masas, como he discutido en diferentes escenarios y en diferentes publicaciones, no debe ser estigmatizada solo como aquello que traiciona o aquello que falsea, sino que a veces es el espacio en donde prácticas populares de origen marginal adquieren una presencia que las vuelve luego protagónicas, ¿no? Como ha sido el caso de la champeta, que ocurrió en este siglo, lo que pasó a partir de los años 50 con el porro y con la cumbia, y después en los años 80, 70, 80, 90 con la música de acordeón vallenata. Entonces son como procesos en los cuales las culturas populares se convierten en una forma de simbiosis, ¿no?, con el gran negocio de la industria cultural, y en esas alianzas se gana y se pierde, pero logra posicionarse en el imaginario colectivo estos hechos y figuras de la cultura popular como protagonistas, ¿no? Y tienen mucha más visibilidad, además, por su impacto mediático, que los eventos de la cultura entendida como cultura de élite que se siguen haciendo en la ciudad, casi que de espaldas a la gente popular de esta ciudad. Bueno, en ese texto yo me atrevía a decir que había 2 grandes retos, uno ligado a la necesidad de esperar, demandar y exigir políticas públicas que incrementaran la conectividad de la región entre sí y con la nación y con el mundo, y por otro lado la necesidad de que los investigadores desde diferentes campos rompieran esa barrera en la que por acá están los economistas con sus preocupaciones y por acá están los estudiosos de la cultura con sus preocupaciones, y se juntaran en proyectos transdisciplinares para abordar la discusión de lo que me parecía muy problemático, y era la visión de la cultura como algo restringido solo a las bellas artes, a las bellas letras y a la música académica, que en ese sentido cultura también tenía que involucrar la dimensión estrictamente simbólica, pero también todo el impacto pragmático de carácter económico y las transformaciones que inevitablemente en ello genera la tecnología, y que eso tenía que ser considerado estratégicamente preferencial en el trabajo de los investigadores. En términos de ese deseo de investigación transdisciplinar, creo que no se ha avanzado mucho. No creo que haya mucho. No he tenido la oportunidad de saber mucho qué han hecho los egresados de la maestría en Desarrollo y Cultura de la Tecnológica y qué están investigando en este momento, para ver si de pronto allí se ha dado esa sinergia de enfoques de la cual yo hablaba en ese texto que yo proponía allí. Es posible que allí esté, solo que ha quedado reducido a su propio espacio de difusión porque, como es conocido, los saberes académicos siguen siendo circulación de minorías en el Caribe colombiano. O sea, sigue siendo muy difícil hacer aquello por lo cual luchó desde el Observatorio del Caribe y de la revista Guaita Jorge García Busta y Alberto Abello Vives, a quien vuelvo a nombrar, tratando de que la academia entendiera de que si no se alcanzaba el umbral de la difusión para la apropiación pública del conocimiento, los hallazgos de los académicos no alcanzarían a penetrar digamos, en la conciencia colectiva lo suficiente como para que la gente exigiera cambios en las políticas culturales, educativas y a nivel de comunicación. Entonces, habría que ver si estos trabajos han avanzado en esa dirección, pero lo que no se ha logrado mucho es el propósito de la apropiación pública de ese conocimiento, ¿no? Ese es un proceso que está todavía crudo hasta donde yo lo percibo. Por el otro lado, como hemos conversado antes, la conectividad sí se ha incrementado muchísimo. O sea, en estos 7 años emergió el fenómeno de los smartphones, de los teléfonos con la capacidad para conectarse a Internet, y
pasamos de estar online unas horas al día y el resto offline a estar online prácticamente las 24 horas del día. Conozco gente que tiene el teléfono conectado a internet todo el día y toda la noche. Es decir, que a cualquier hora de la noche le están llegando mensajes, le están llegando notificaciones de mil cosas. Entonces, claro, si revisamos lo que allí se planteaba en ese artículo, ustedes se darán cuenta que allí la conectividad era referida a lo que todavía, a finales del decenio pasado, se entendía por tal la penetración del mercado de los computadores, el cambio de las redes de internet conmutadas a las redes banda ancha, el incremento gradual de los emisores de Wi-Fi para facilitar la conexión en lugares públicos, en instituciones, etc. Y claro, con el advenimiento de los teléfonos con capacidad para conectarse a la red, esto se multiplicó exponencialmente de una manera que yo no sé si hay estadísticas, pero debe ser impresionante. La situación ya no es la crisis de conectividad que yo veía en el 2009, sino ahora creo que la situación es otra, es un exceso de conectividad que no está ligada en el uso de la red, casi que a nada distinto que a la lúdica, a la participación en las redes sociales, al chismorreo virtual, ¿cierto? Al intercambio de memes, al humor, que muchas veces es sano, y por supuesto que al debate público, entendido como debate de posiciones emocionales ante decisiones cruciales que hay que tomar. Aún así, creo que no es el espacio, el acceso a las redes que se da en esta multiplicación exponencial de la que hablo, creo que no es el espacio en donde se está divulgando el conocimiento académico, en donde se está permitiendo la apropiación pública de ese conocimiento, en donde se está agenciando el debate a fondo sobre esas complejas relaciones entre educación, comunicación y cultura que hay en la región Caribe de Colombia, ¿no? Entonces, si bien en ese momento se planteaba como estratégico el incremento de la conectividad y proponer que las políticas públicas, que los diferentes sectores sociales presionaran en esa dirección, hoy en día casi que la idea es otra, es como de ¿qué hacemos con tanta conectividad? Digamos, no es que esté mal la red, el problema es cuando solo es lúdica y cuando no hay espacio para un incremento del debate público, el sano debate público, que en un país como Colombia tan polarizado es conveniente intensificarlo toda vez que las posturas de agresión y de amenaza que son comunes, el matoneo cibernético que es común en las redes sociales, toda vez que quienes están a favor de A o B o C o D, muchas veces son muy agresivos con sus contrincantes, cualquiera que ellos sean, sea en el fútbol, sea en la política, sea en la religión, sea en los gustos estéticos, etc. Eso solo se puede superar en la medida en que también esos espacios sean espacios de intercambio de ideas, de difusión del pensamiento académico, a ver si por allí de pronto rompemos esa brecha digital, que hoy ya no es los que no tienen acceso y los que sí tienen acceso, sino qué hacen en su tiempo de internet los que sí tienen acceso, que son, gracias a los teléfonos de los que hablamos, una inmensa mayoría de la población caribe. Aquí en la universidad hay una situación, y es que si bien hay una sección de actividades culturales antiguamente en la División de Bienestar, hoy en la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, ha habido una concepción, dicho con todo respeto, y eso incluye a quienes han dirigido y dirigen, a mí me parece pintoresca de la cultura. Es decir, se mantiene el teatro, se apoyan los cineclubes, hay un grupo de gaitas, no sé si todavía existe, había un grupo femenino, Corinche, que existió muchísimo tiempo y hace rato que no los veo presentarse, por eso no sé si aún sobrevive. Otro grupo de gaitas de chicos, un conjunto vallenato y danzas, el grupo de danza y algunos proyectos más, ¿no? Pero es casi como un apéndice, ¿sí? Como esa cosita amable que a veces adorna los eventos, el coro o los coros, ¿no? Como esa actividad estética de carácter amable que de vez en cuando se pone en escena, ¿no? Para el día de tal cosa, entonces se monta una performance aquí en los pasillos de San Agustín o en otra de las sedes y en otro evento, algo así. Y
programas como literatura, o sea, lingüística y literatura, programas como comunicación social y ahora lenguas extranjeras, están totalmente de espaldas a eso. O sea, esa actividad cultural de la Universidad de Cartagena, que yo sepa, no ha sido objeto de estudio de ninguna tesis de pregrado, de ningún programa, ni siquiera a nivel de economía, que podría ser interesante. Entonces pienso que lo que acá se está haciendo es como que mundos separados, ¿no? Acá están los académicos con sus preocupaciones, cada uno en lo suyo, los de comunicación en lo suyo, los de literatura y lingüística en lo suyo, los de filosofía e historia en lo suyo, y allá está la gente que le gusta la cultura o que gracias a la vinculación a un grupo cultural obtiene exención en los precios de matrícula o obtiene algún beneficio económico por los cineclubes, etc. Como universos separados. Incluso, por ejemplo, gente que está en el grupo de teatro, pero que no incluye su práctica o la experiencia allí como parte de lo que podría ser su tesis de pregrado. Es decir, lo que hago en la cultura no es como material de mi práctica como sujeto en la universidad, pero no es objeto de mi reflexión como sujeto pensante en la universidad. Así que para que lo que la academia hoy puede ver sobre la cultura y las redefiniciones que eso podría ser sano que se hagan del papel de la cultura en la Universidad de Cartagena y la superación de este gran apoyo institucional a muchas actividades, pero que sigue siendo, creo yo, un modo pintoresco de ver la cultura en lo que me refiero a ese carácter casi que de ornato que acompaña a veces ciertas cosas, y que se volviera realmente protagonista de la formación integral de los estudiantes de la universidad de cualquier carrera. Muchas cosas, por ejemplo, no sé si reformar los reglamentos de trabajos de grado para crear sinergias entre estudiantes de comunicación y de historia, entre estudiantes de filosofía y trabajo social, entre estudiantes de lingüística y literatura y comunicación, que pudieran hacer proyectos conjuntos de investigación que incluyeran la reflexión sistemática sobre los hechos de la cultura en la universidad, pero también sobre las políticas que la universidad ha aplicado, porque durante mucho tiempo, sin que haya habido una discusión pública de esas políticas. Nunca, y yo llevo 22 años y medio en la Universidad de Cartagena, he sabido de un debate público donde se discutan las políticas culturales de la Universidad de Cartagena. Podría ser de verdad el verdadero motor de la extensión, de la misión de la extensión. Eso es una exigencia misional de la Universidad de Cartagena en la comunidad cartagenera. Allí habría espacio para todo lo que hemos estado conversando, para las discusiones sobre las relaciones entre comunicación, educación y cultura, ¿sí? Sobre el papel de las culturas populares. La universidad tendría que liderar los procesos de reflexión, a hacer alianzas con, por ejemplo, con la Tecnológica y su Laboratorio de Desarrollo y Cultura, para desarrollar reflexiones que permitan políticas públicas de cultura, de educación y de comunicación en la ciudad de Cartagena, que no las hay. Entonces creo que ahí tendríamos que plantearnos respuestas en diferentes niveles, pero yo soy más bien como agitador e ideólogo y no mucho ejecutante, así que yo les dejo la idea, pero esa le toca a ustedes ver cómo la vuelven realidad. Como se ha dicho tantas veces, y sigo creyendo que es así, la gente joven es la que tiene la energía, las ganas, la ilusión, y todavía no tiene los desencantos que nos hace a veces a algunos abandonar empresas de apostolado o de proyección quijotesca, ¿no? Ustedes tienen todavía la ilusión y deben aprovecharla, y creo que la propuesta de una aplicación que permita una difusión en tiempo real a través de todas las formas de conectividad que hoy están al alcance de la gente joven de la ciudad y sobre todo del estudiantado, de una aplicación que permita una difusión completa de las actividades culturales y no de la cultura en el sentido restrictivo de alta cultura, es decir, el teatro, la danza, la música académica, sino de todas las prácticas culturales de la ciudad, en donde sea tan importante recordarle a la gente las fechas de High Festival como la Semanita Cultural de un colegito que queda en un barrio periférico, en donde la gente que hace actividades culturales en Las Palmeras, en la Biblioteca Jorge Artel, y los Quijotes que hacen festivales como el del Socorro, el Festival de Gaita,
y la gente que hace pequeños esfuerzos en todas las instituciones, tanto públicas como privadas de la ciudad, tengan una ventana donde la gente se informe que allí se está haciendo. ¿Cuál podría ser el efecto que a mí se me ocurre de esto? Que yo me imagino que debe ser posible hacerlo. El efecto es que da presencia y da reconocimiento. Y una de las cosas que más halaga al ser humano, que más lo motiva a seguir haciendo cosas, es cuando siente que es reconocido en lo que hace. Ustedes se imaginan que al lado de la información sobre el Foro por la Revitalización de las Fiestas, aparezca también las actividades del Cabildo para noviembre de los colegios, lo que están preparando, de las comparsas de los barrios, de lo que la gente está haciendo, haya o no haya desfile junto con las reinas, así se consiga o no se consiga la independencia del desfile de la independencia, la gente se está preparando para participar, están ensayando. Entonces, que hubiera información sobre todo esto, tan importante como el hecho de que haya una semanita cultural en una vereda y se pueda, tú te informas, óyeme, en Bayunca hicieron esto y esto y esto y esto, ¿cierto? En La Boquilla, en tal parte. Yo pienso que solo así, y no una nueva manera de informar solo la cultura pensada como cultura de la élite para la élite, o sea que solo así en esa visión muy amplia y muy democrática podría generar un cambio sustancial, una propuesta como la que ustedes están pensando. Ahora, lo que yo les comentaba antes de empezar acá es que tendría que ser lo suficientemente atractiva en su diseño para que se convierta informarse sobre la actividad cultural en sentido amplio, cultural y educativa de la ciudad, una cosa que se disfruta, para que no haga parte de la obligación de estudiar, que es siempre algo a lo que se le hace resistencia, sino el placer de informarse, ¿no? El placer ligado a todo el uso lúdico que hoy se le da a muchas horas de conexión en la población joven, ¿no? Creo que ahí habría una clave y una oportunidad. Y sigamos haciendo caso a varios, como digo al final del texto, ¿no? Es posible que allí haya oportunidades para de verdad creer que Cartagena puede llegar a ser, gracias a iniciativas como las de ustedes, una ciudad más amable para vivirla.